el invento americano de los Andes, ¿sí? Entonces, para eso voy a ir a la primera página, voy a poner en presentación, ¿sí? Y aquí está, ya está. Entonces, el curso de hoy se llama, señores alumnos, ¿no es cierto?, el invento norteamericano de los Andes, ¿no es cierto? En primer lugar, estamos hablando de 5 inventos, ¿no? Un invento epistemológico, ya hemos hablado del invento de los jesuitas, del invento borbónico, ¿no es cierto? El invento de los jesuitas, ¿no es cierto? Que dice, el invento epistemológico es el invento que dice, no, las cronistas dicen la verdad, no, los cronistas te falsifican porque quieren su tajada de la colonia, ¿no es cierto? ¿Cuál es la mía, no? Ya yo he sido héroe, rey de España, exonéreme impuestos, deme tierras, deme poder. El segundo invento es el invento jesuita, ¿no? Pucha, que hay que salvar al catolicismo y hay que inventar un cielo porque Martín Lutero nos ha arrasado el cielo, ¿no? Y además hay la bronca con España hace que yo me apoye a los incas y pues les diga que son el cielo, ¿no? El invento borbónico criollo es aquel que dice, no, indios sí, indios no, pero incas sí, los indios son degenerados, no son incas, ¿no es cierto? Y ahí viene entonces el invento norteamericano. Entonces el invento norteamericano es casi igualito, dice, los indios necesitan que los civilicemos, porque sus incas ya se han perdido. Se han perdido. Entonces hay que buscar la ciudad perdida de los incas. Por eso les he dado ese video, por favor véanlo. Ya, como Hiram Bingham, y me estoy basando en Yasmín López Lenzi, me estoy basando en bastantes estudios, Mariana Mullepis y muchos otros que sustentan esto, ¿no? Esto no es de Martín Romero que se ha inventado, pero también parte es mío porque hemos contribuido a este libro que les he regalado que se llama Machu Picchu antes y después de Bingham, ¿ya? Entonces los norteamericanos pues van a inventar porque tienen una bronca tremenda con España y porque necesitan colonizar toda América, ¿ya? Pues para colonizar América necesitan deshispanizar e inventar una historia de los indios no civilizados, que hay que civilizarlos, y de sus incas que están perdidos. Por eso que hay que buscar una ciudad perdida. Machu Picchu, el alfa y el omega de la cultura andina, ¿no? Ya vamos a ver cómo esto se manipula y cómo hay intereses, ¿no? Este es mi tatarabuelo, se llama el Emilio Colpaert, que es el descubridor de Choquequirao, cartógrafo anglo-norteamericano, que se empareja con una señora joya y mulatita de Charamoray, que es mi abuela, que se apellida, este señor es Colpaert, mi abuela apellidaba Chijata, después se cambió a Ríos, no sé por qué, así se cambiaron el apellido. Entonces mi papá es de Charamoray, ¿no es cierto?, hijo de su nieto, de este señor, que descubre Choquequirao, ¿no? Y no sé yo por qué no llevo el apellido Colpaert, yo siempre le pregunto a mi papá, ¿no? Entonces, pero sí orgulloso de mis raíces, también joyas, Huaris de Ayacucho, ¿no es cierto?, y quizás por ahí tenga un inca, quién sabe. Entonces, pero la idea es que el siglo XIX comienzan a haber descubrimientos, descubridores, ¿no? Es el siglo de la revolución industrial, de sacar materias primas y ven pues a los países, ¿no? Como una especie de tierra solo explotable, ¿no? Como Repsol, ¿no? Para Repsol no existe pues las especies marinas, no existe Ancón, no importa, hay que lo que sea, no hay que hacer ninguno. Entonces, es una mentalidad que se crea en ese entonces, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Estamos entre fines del siglo XIX e inicios del XX, ¿no es cierto? Ya pues los grandes criollos, ¿no es cierto?, están en decadencia, sus movimientos han sido derrotados, ¿no es cierto?
Cáceres fue el último criollo, ¿no es cierto?, que había participado en la guerra con Chile, pero que se había corrompido y hizo una dictadura, mató a sus propios compañeros de las guaripampeadas, ¿no es cierto?, volvió a imponer el impuesto indígena, la esclavitud indígena. Cáceres terminó muy mal, ¿no?, el gran Cáceres, y tuvo que venir un grupo más moderno, ¿no es cierto?, de gente más liberal para derrocarlos, y fue Nicolás de Piérola, el califa, quien pues introduce algo de mejor modernidad en la historia, ¿no? Entonces, por ese entonces, en Europa desde el siglo XVI están matando entre ellos. Europa desde el siglo XVI, desde que se forman lo que se llaman las monarquías absolutas, ¿no es cierto?, desde que se forman las monarquías absolutas en Europa, Asia y África, se están matando entre ellos, ¿no? Fundamentalmente los herederos del Sacro Imperio Germano-Románico, entre anglosajones y latinos, dentro de los anglosajones franceses contra prusianos, que más tarde van a ser alemanes, se van a sacar el alma, ¿no? Españoles contra el resto, en fin, franceses, italianos por colonias, ¿no es cierto? Inglaterra se ha unido muy temprano y ha ganado las colonias en China, en Indochina, en África, ¿no es cierto?, la época de Tarzán, todas esas épocas del colonialismo, ¿no? Y se están matando en el siglo XX, y mientras tanto Norteamérica, viendo cómo se matan estos, les está vendiendo armas, les está vendiendo provisiones y se está haciendo rica, ¿no? Y las dos cosas que tiene Norteamérica de 1861 al 65, será pues la guerra de secesión, en donde pelean los sureños que eran esclavistas y que no querían unirse contra los norteños, ¿no?, de los de la Unión, ¿no? Estos eran los confederados y estos eran los yanquis, ¿no? Entonces se pelean y ganan la guerra los norteños, ¿no? Hay una linda película que está pasando en Netflix que se llama Cuentos del Mundo, véanlo, con este gran actor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El que hace del náufrago y el capitán Miller en la... ¿cómo se llama este actor? Tom Hanks, ya está. Entonces, Tom Hanks, ¿no? Tremendo actor, es una peliculaza, vean los cuentos del mundo, y vean las noticias del mundo. Bueno, entonces Norteamérica tiene solo dos cosas que le impiden que avance y se le trague toda América. Norteamérica se está tragando en el siglo XIX México, se ha tragado medio México, se ha tragado Alaska, se está tragando todo lo que es Francia. Norteamérica está creciendo porque su economía libre y su gobierno liberal así lo permiten, ¿no? La única manera de crecer en el mundo es siendo liberal, no hay otra, y con democracia no hay otra. Todos los demás sistemas ya nos han hecho ver que es una desgracia. Entonces, Norteamérica está creciendo y creciendo después de la guerra, hasta que Pancho Villa y Emiliano Zapata, ¡pum!, le frenan, ¿no? Y son los únicos que entraron a territorio de Norteamérica, hicieron y volvieron, ¿eh? Entonces Norteamérica, que está ahí viendo cómo estos se matan y mientras ellos crecen, ¿no es cierto?, vamos a ver cómo consolida su poder, ¿no? Consolida su poder el 42, justamente en julio del 42, cuando tiene que cañonear junto con Inglaterra, su eterna aliada, a los franceses en Malta, aquí en Sicilia, y los cañonea hasta que se rinden los franceses, porque no se olviden que el 40 los franceses están capturados por los nazis. En el 40 ha sido tomado Alemania y forman un gobierno títere. Entonces, a partir de esto es que atacan a los grupos del Alamein que quieren tomar el canal de Suez. Ahí está justo el canal de Panamá, el canal de Suez. ¿Quién tiene el canal de Suez? Aquí está el canal de Suez, ¿no? Por eso se pelearon también israelíes contra Nasser. Entonces, tiene el acceso a el este. Y de aquí viene petróleo y materia prima. Más la tecnología de Occidente. ¿Se imaginan ustedes? Alemania, Italia y Japón hubieran sido potencia y hubieran derrotado a los aliados, ¿ya? Bien, pero esto todavía es en el siglo XX. Entonces estamos entre fines del siglo XIX y XX, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Se me está entendiendo, por favor? ¿Se está escuchando? ¿Sí? ¿O no? ¿Se me está entendiendo? ¿Se está escuchando? Sí.
Ya está. Perfecto. Se me está entendiendo, ¿no es cierto? El esquema, el panorama. Entonces, Norteamérica tiene un nacionalismo. Todos estos nacionalismos están sacando el alma. Por eso yo no creo en los nacionalismos, que inca, que sangre tal, que sangre cual, que sangre azul, que sangre cual. Para mí es discúlpeme, pero la mayor gran estupidez de la historia humana, ¿no? Los nacionalismos y los racismos nos han llevado a esto, a esta desgracia que tenemos del COVID. Ahorita invaden Ucrania, Rusia, de nuevo va a invadir, de nuevo la guerra, caramba, acá en Ucrania, acá. Por acá está Ucrania, ¿ya? Entonces, los norteamericanos tenían este nacionalismo, ¿no? Esta creencia, ¿no? De acuerdo a las teorías calvinistas, ¿no? Calvino, ¿no? Un nórdico que crea la iglesia anglicana, según la cual Dios se junta con la política porque Dios nos ha dicho que ustedes son, ¿no es cierto?, los que van a ordenar el mundo. Se llama el destino manifiesto. Dios nos ha mandado al mundo para organizarlo, para civilizarlo, ¿no es cierto? Esa pedantería, ¿no? Las 13 colonias que se fundan aquí en el este de Estados Unidos desde 1620 se van yendo hacia el oeste, ¿no? Arrasando pueblos indígenas, matando, ¿no? Y ahí es donde se crea esta infame revista que se llama la National Geographic. La National Geographic no es una revista científica y vamos a ver cómo entra esto en la fabricación de la imagen del indígena, ¿ya? La National Geographic es una revista para ocultar los crímenes norteamericanos, con el pretexto de que está yendo a sacar fotos, a reivindicar las culturas, a ponerlas en primera plana, ¿no es cierto? En realidad la National Geographic está yendo a blanquear el asesinato que están cometiendo los anglosajones norteamericanos contra los pueblos amerindios. Sioux, algonquinos, muskoquis, navajos, cheroquis, pueblos, apaches, en fin, una serie de poblaciones que entre ellos estaban peleando, es eso peor, ¿no? Justo, necesitan unirse y se pelean entre ellos. Esto, los divididos los han agarrado, pues, ¿no? Y entonces la National Geographic mataban 100, por ejemplo, en una tribu, ¿no? Y caía un oficial del ejército norteamericano. Y la revista decía, indígenas matan a oficial, pero se tapaba, ¿no? Como ahora los diarios, ¿no? No dicen nada de Repsol, nada, ¿no? No, es el gobierno el que tiene, ¿no? Pero si el gobierno hubiera cometido el error, pucha, ya lo estarían crucificando. Entonces, así se formaba la prensa, ¿no? La prensa siempre es así, ¿no? Entonces, me baso en el libro de Yasmín López Lenzi, este lindo libro que se llama Cusco, Pacarina Moderna. Yasmín López Lenzi es una filóloga que estudió en la Universidad de Múnich, donde desenmascara a Hiram Bingham, ¿no? Y justamente trata este momento. Bien, entonces, Norteamérica, frustrada de que Tío Caimán, ¿no? Aquí está el Tío Caimán, se come el canal de Panamá. Panamá es parte de Colombia, no existía como país, pero esas triquiñuelas hacen que Norteamérica se lo adjudique como país, pone un gobierno títere y de paso que ataque y aplasta todos los comunismos, saca de aquí sus empresas bananeras, aquí estaban sus empresas hoteleras, porque acá hay un clima bonito, toda esta parte es el Caribe, ¿no es cierto? Y entonces Norteamérica crea un país que se llama Panamá, y al crear un país de Panamá, crea el canal de Panamá, para que los barcos eviten tremenda vuelta. ¿Y esto qué facilitaba? Hasta antes del canal de Panamá, los mejores libros llegaban a Buenos Aires. Pero mientras se daban la vuelta por acá en semanas, estos libros rapidito iban por Bolivia y entraban al Cusco. La Universidad del Cusco era una de las más prestigiosas porque tenían libros de primera de Europa, ¿no? Porque de Buenos Aires rapidito llegaba a Cusco. En cambio, era difícil del Callao a Cusco, no solo por la distancia, porque tenía que recorrer todo esto, sino por la distancia cultural. Los de Lima siempre nos han detestado, ¿no? Y mutuamente, ¿no? Entonces, hasta ahora hay ese resentimiento, ¿no? A mí no hay eso, ¿no? Yo he vivido tranquilo en Lima, es mi segunda ciudad, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, Norteamérica entonces, pucha caramba, ¿qué hago? Frustrada, dice, voy a inventar algo, voy a mandar a un inventor, ¿ya? Caramba, ¿qué año es?
más o menos 1900, que se aproxima a el centenario de la independencia del Perú. ¡Ah, qué bacán! Entonces voy a enviar a un norteamericano que los organice. Me voy a ganar el cariño del pueblo peruano, ¿no? Igual como hizo, ¿no? ¿Quién financió el primer Inti Raymi? Los norteamericanos. ¿Por qué financiaron el Inti Raymi? Porque el año 41 los peruanos estábamos, o si apoyamos al eje, ¿no es cierto? Alemania, Italia, Japón, o apoyamos a los aliados. ¿Qué hace Norteamérica? Mete a sus mejores antropólogos al Perú y da plata para el Inti Raymi. ¡Oh, qué lindo! ¿No? Celebramos el Inti Raymi y nos gana a los sudamericanos para que lo apoyemos. Entonces Norteamérica está, como no puede ya conquistar, porque aquí hay todo un movimiento nacionalista, la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa ha tomado el poder contra los zares, ¿no es cierto? Francia se está levantando en una revolución, ¿no es cierto? China está pues peleando Mao Zedong contra los japoneses que han invadido, pero también contra los nacionalistas de Chiang Kai-shek, ¿no? Entonces ya no es fácil tomar, y además acá se ha formado un gran frente que se llama el APRA, donde están todas las izquierdas, José Carlos Mayate y todos ellos, ya están peleando, ¿no es cierto? Y está Leguía. Entonces está Leguía, ¿no es cierto? ¿Qué hace Norteamérica? Voy a mandar un emisario, así como este señor vino a descubrir Choquequirao, entonces voy a mandar un emisario, ¿no? Y escoge al más vivo, vean el video, al más vivo de todos, uno que no es científico, que es un vivarracho, ¿no? Audaz, como los norteamericanos de ese entonces, ¿no? Y es un vividor, lo que llaman, a veces nosotros llamamos bragueta, ¿no? Ese que vive de su mujer. Entonces este hombre se casa con la familia Tiffany, poderosísimos millonarios, ¿no es cierto? Un aventurero, uno de esos, ¿no? Que caramba, es político, como lo nuestro, de inescrupuloso, ¿no? Y se viene para buscar todo lo que es de Bolívar. Pero está viajando por el Centroamérica, hoy se da cuenta que Panamá y todas estas zonas, los incas son pues el tema, porque de acá es la tierra firme. De aquí los conquistadores venían al norte, a la Florida, al sur, Ponce de León, ¿no es cierto? Todos estos, ¿no? Empezaron aquí, el mismo Pizarro empezó en Panamá, en Panamá estaba Pedrarias. Entonces aquí se entera que más importante que Bolívar, en el Perú les importan los incas. Ahí está pues el invento jesuítico. Y entonces cambia todo el tema de Bolívar por los incas. Entonces este señor decide ir donde los últimos incas, a Vilcabamba. ¡Pah! Ya está. Viene a Cusco, en Cusco, ¿no es cierto? Pero antes de este señor, antes que este señor venga, aquí en el Cusco se produce, aquí en la universidad, que era un centro pues de los pitucos. Antes la universidad, pues ahora todos entramos a la universidad, ¿no? Antes la universidad era solo para los señores, pues, ¿no? Para los señoritos, ¿no es cierto? En la universidad se produce una crisis, ¿no? La universidad estaba tomada por la vieja oligarquía criolla. Y ya como Norteamérica necesita, ¿no es cierto?, gente más moderna, más científica, más liberal, ¿no es cierto?, para su proyecto. Entonces, ¿no es cierto?, en 1909, la universidad era regentada, ni siquiera era, pues, concurso público, no. El rector era como dueño del cargo, y su hijo, ¿no es cierto?, ¿cómo se llamaba este rector? Ahorita me acuerdo su apellido. Su hijo era el heredero de la rectoría, o sea, la universidad no era pues lo que es ahora, ¿no? Una institución científica donde entras por méritos, ¿no es cierto? En fin, aunque todavía no, las universidades por eso y la SUNEDU, sino que la universidad era una especie de feudo, de casta, donde se enseñaba el quadrivium y el trivium. ¿Qué es el trivium? Teología, retórica y lenguas, romances greco-romanas. O sea, nada de ciencia, era para formar curas.
Y los curas eran parte de la estructura feudal, como ya hemos explicado, ¿no? Y no había mujeres, había una sola mujer, con las justas había entrado, no había ciencia, no había promoción, y ya pues en ese entonces habían chicos rebeldes, ¿no? En el Cusco, que habían leído todas las reformas universitarias en Europa, como venían libros de Argentina, ¿no? Y toman la universidad, ¿no? Y quien toma la universidad es este hombre, que se llama Luis Eduardo Valcárcel, un gran hombre que nació en Moquegua, pero que al añito vino al Cusco y vivía donde ahora es la Escuela de Bellas Artes, pues, ¿no? La Universidad de Marqués, ahí vivía Valcárcel. Y este hombre forma, pues, junto con otros hombres, ¿no es cierto?, una gran cofradía, un gran grupo humano que estudia, revoluciona todo, comienza a estudiar pues, economía, ciencias duras, química, física, ¿no? Introduce a la universidad todo esto, temas tan importantes, y pues hace lo que se llama la asociación universitaria, ¿no? Y mientras dura la huelga universitaria, que dura un año, este hombre está comenzando a promover estudios, está comenzando a hablar sobre lo inca, sobre lo indígena, sobre sus derechos, escribe un libro que se llama Tempestad en los Andes, inspirado en Lenin, que los Andes esperan su Lenin, la gran revolución, ¿no? Esta es la plaza de armas de esa época, ¿no es cierto?, del Cusco, y Cusco se convierte en un centro de atención, porque ahí había todo un movimiento nacionalista, un discurso incanista, ¿no? El incanismo nuevo que no veía al Inca del pasado, sino al Inca del futuro. Y Norteamérica, en ese entonces estaba justo el gobierno de Augusto Bernardino Leguía, ¿no? Entonces, como digo, eran épocas en que los pro-norteamericanos estaban en la política y el poder. Y este hombre que se llamaba García Calderón, Francisco García Calderón, un gran intelectual, ¿no?, que promovía las ideas pro-norteamericanas. Entonces ya el norteamericanismo estaba entrando fuerte, y además pues en Norteamérica estaba siendo exitosa, ¿no? Mientras en Europa se peleaban, se mataban por nacionalismos, que yo soy ario, que tú eres franco, que tú eres anglosajón, pucha, que se sacaban el ancho en Europa, los norteamericanos estaban creciendo, ¿no? Y este señor los dos habían sido formados en Norteamérica. Un gran político visionario, un político cazurro, con mucha visión. Tuvo dos periodos de gobierno, ¿no? El primero 1908 a 1912 y el segundo periodo 1919-1930, hasta que es sacado por el golpe de un fascista, Miguel Sánchez Cerro, ¿no? Estos hombres todos comenzaron a influenciar mucho en el Perú. Como político, Leguía vino al Cusco y apoyaba a los movimientos campesinos contra los gamonales. Se ganó el cariño del Cusco, del Perú, hizo carreteras, unificó el Perú, mejoró la educación, mejoró el trabajo, un hombre así dinámico, ¿no? Entonces justo en esa época se produce esta huelga universitaria, ¿no? Y justo Norteamérica conversa con él y dice, oye, ¿a quién mandamos? Y mandaron a un rector de 26 añitos, se llamaba Alberto Yesque, norteamericano. Viene directo de Estados Unidos al Cusco, no solo a regentar la universidad, sino la cambia, hace una reforma universitaria radical. Se casa con Esther Mato, la sobrina de Clorinda Mato. Aprende castellano, hace estudios, introduce la física, la química, la biología, revoluciona. Y este señor lo trae a Hiram Bingham. Esta foto que ven de Hiram Bingham, ¿no es cierto?, es la foto que yo la tengo físicamente de Hiram Bingham. Vino sus propiedades de Hiram Bingham al Cusco, en físico, y me presté esta foto, ¿no? Me presté esta foto y le dije, lo voy a devolver, y cuando quise devolverla, la curadora de la muestra falleció, esposa del ex rector de la universidad, ¿cómo se llama este doctor? Marcial Rubio Correa. ¿Ya? Falleció y no tengo hasta ahora la foto y la carta que no me responden cómo devuelvo esta foto. Esta foto es propiedad, así en físico lo tengo, de Hiram Bingham, porque yo revisé sus documentos, ¿no? Que vinieron a Cusco, estuvieron por lo menos un año y los hemos devuelto. Y hay cosas muy interesantes en ese archivo de Hiram Bingham. Bueno, entonces Hiram Bingham viene a inventar, ¿no es cierto?, todo este invento de los incas, y viene a Vilcabamba.
¿no? Viene a Vilcabamba, en realidad quería venir Vilcabamba. Y en eso, pues, ¿no es cierto? Aquí está todo, ¿no es cierto? Aquí está, mire, este es un vivo Jairam Bingham. Esto ha encontrado la doctora Mariana Muldepis y Augusto, y ¿cómo se llama Paulger, un historiador, ha encontrado esto en la carpeta de Jairam Bingham en la Universidad de Yale. Y prueba que Jairam Bingham ya sabía que Machu Picchu estaba descubierto hace 60 años antes que él. Fíjate cómo ocultaba documentos, ¿no? Entonces Jairam Bingham no vino a Machu Picchu, vino a Vilcabamba. O sea, primero vino, Vilcabamba está por acá, Vilcabamba, ¿no? No sé quiénes conocen, lindo es. Entonces son tres, Machu Picchu, Vilcabamba y Choquequirao. Son las tres zonas de frontera contra los chunchus, antis. Como estos no son civilizados, no tienen estado, ¿no es cierto? Todos los pueblos, desde el formativo, desde Chavín, pasando por Paracas, Nazca, Moche, hasta los incas, tenían fronteras. O sea, iban la gente, Machu Picchu, el mausoleo, templo de los incas, por favor, hay cada tonto que habla. Entonces, era frontera, porque acá se podían venir, invadir, ¿no es cierto? Entonces era una frontera viva, como lo que hace Brasil, ¿no es cierto? Pone fronteras en Patria, en la frontera con Perú, y bien organizadas para que la gente se vaya y no choque. Incluso se los ganan a los fronterizos del otro lado. Es una estrategia. Esta estrategia lo utilizaron los prehispánicos para contrarrestar. Entonces, por eso es que desde Manco Inca, Tito Cusi Yupanqui, Sairitupac y Tupac Amaru I se van a Vilcabamba. ¿Me están entendiendo, por favor, o me estoy enredando? ¿Me están entendiendo? Perfecto. Entonces está viniendo a Vilcabamba, ¿no? Entonces, un día, el 24 de julio de 1911, decide acá descansar y alguien le dice, por allá sí hay unos restos de construcciones. Hacía buen sol, estaba bonito y fotografía todo lo que es Machu Picchu. Y como sale bonita las fotos, bueno, se los guarda, va a Vilcabamba, saca fotografías y le manda al de la National Geographic, esta revista que blanqueaba lo que hacían los anglosajones, y el jefe de la National Geographic le dice, no, estas están feas de Vilcabamba, voy a publicar esta. Y como le gusta la fama, lo publica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Es la época en que pues se está creando el indigenismo. Es la época en que las ideas socialistas, nuestro Mariátegui está escribiendo en Amauta, ¿no es cierto? José Carlos Mariátegui. Luis E. Valcárcel está escribiendo del Ailo al Tahuantinsuyo. Surge el incanismo. Aya de la Torre está escribiendo sobre Indoamérica, ¿no? Que hay que hacer como Estados Unidos. Lo que nos une no es la clase social, es la cultura indoamericana. Hay que hacer un frente único contra el imperialismo y escribe su libro, El antiimperialismo y el APRA. José Carlos Mariátegui escribe su libro 7 ensayos de la interpretación de la realidad nacional. En la derecha, Víctor Andrés Belaúnde, el abuelo del presidente Belaúnde, escribe realidad nacional. Entonces, derecha, izquierda, centro están produciendo, ¿no? Entonces se produce pues también las grandes miradas sobre la realidad peruana, ¿no es cierto? Viene aquí este gran González Prada y dice: muertos no son los que de la tumba, la fría tumba, la paz descansa. Muertos son aquellos que teniendo el alma viva, que teniendo el cuerpo vivo tienen muerto el alma, ¿no es cierto? Jóvenes a la obra, viejos a la tumba, ¿no es cierto? Todo lo que el Perú tuvo fue una corrupción que es un cuerpo donde pones el dedo sale la pus. Un momentito, ¿qué te pasa? Le dice Basadre. El Perú no es solo, no está todo perdido. Entonces escribe sus libros, ¿no? Horas de lucha, y Basadre le dice, no, ¿qué te pasa, Manuel? ¿Qué te pasa? El Perú no solo es un problema, también es una posibilidad, y escribe su lindo libro, chiquitito, que hay que leerlo, se llama Perú, Problema y Posibilidad. Y quien les da las municiones es este gran Porras Barrenechea, ¿no? El gran
el gran intelectual, formador de grandes intelectuales, incluso maestro de Luis Alberto Sánchez, de Vargas Llosa y de todos los mejores intelectuales que tenemos en el Perú, ¿no? Entonces, junto con la escuela cusqueña se forma pues todo este grupo, esta pléyade de hombres que van descubriendo al indígena, que van recreando al indígena, ¿no es cierto?, con la ayuda de Norteamérica, ¿no?, con sus ideas liberales. Entonces Norteamérica tiene doble papel. Por un lado va formando pensamiento moderno, pero por otro lado también su imperialismo, ¿no es cierto? Y en Texecocha se reunían todos estos hombres, ¿no? Estos grandes hombres se reunían en Texecocha, en una casa antigua, y pues lanzaban sus mejores ideas, ¿no? Y ahí viene pues todo el invento de Machu Picchu. Este es mi librito de Machu Picchu que hice con la doctora Mariana Ambul de Piz, ¿no es cierto?, como editorio. Machu Picchu antes y después de Jairambinga, ¿no? Este es el dibujito que hizo Olazábal de cómo se inventa, cómo Bingham oculta documentos, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Este es el libro de Bingham, ¿no es cierto?, Machu Picchu, origen y fin de la cultura inca, ¿no? Y cómo Bingham va a ir tergiversando cada vez de acuerdo a la situación el libro, ¿no? Ya sabemos que Bingham es un vivazo, que con Machu Picchu se hace elegir diputado por Connecticut, pero después hace un desfalco, porque es un vivo, pues. Primero se casa con una señora de plata y con esa plata él hace todo. Después esta señora le da una patada porque es un tipo que no se preocupa del hogar y solo le interesa la fama y todo eso, ¿no? Ni siquiera se hace cargo de sus hijos. Luego entra en un chanchullo en la crisis del 29 en Estados Unidos con el New Deal de Roosevelt y es expulsado del Senado y de pena nomás como está Yesek en el Perú, ¿no es cierto?, le invita a la fundación de la carretera Jairambinga, ¿no? Todo viejo viene, ya entonces acabado. Esto prueba cómo en el siglo XIX los gobiernos permitían el huaqueo, permitían el saqueo, y adivinen quiénes están. Este es el lema, ¿no? Los indios necesitan que los civilicemos, porque sus incas se han perdido. Por eso que escribe La ciudad perdida de los incas. Inventa todo esto, ¿no? Y hasta ahora los guías siguen hablando igualito que Jairambinga y los gringos, babeando les creen, ¿no? Cada tonto que está de guía, ¿no? Excepto algunos, ¿no? Entonces, adivinen quién es el que saquea. Ricardo Palma y Andrés Avelino Cáceres son los huaqueros. Ahí está, mira, esta. Este es la empresa que forman ellos. 60 años antes que Jairambinga ya se conocía Machu Picchu. Estos mapas son de 60 años antes, ya estaba mapeado. Y ahora se sabe con los escritos de Donato Amado, los historiadores, que Machu Picchu siempre fue ocupado. Siempre se supo. Ahí estuvo la familia Ochoa, la familia Romanville, la familia Zabaleta, la familia Abril. Entonces todas estas familias, ¿no es cierto?, han estado viviendo ahí siempre. Que Machu Picchu siempre en la colonia estaba habitado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ciudad perdida, no? Es toda una fabricación. Aquí está el decreto supremo que le da, ¿no es cierto?, a Belms, ¿no es cierto?, 60 años antes, que haga explotación de esas huacas. Documentos les estoy presentándoles. Mire, Ricardo Palma y Andrés Avelino Cáceres, huaqueros. Entonces, este es el lema, ¿no es cierto?, hasta que pues viene después todo esto que se llama el vacío de poder, el nazismo y el fascismo, hasta que en 1941 Norteamérica sigue metiendo dinero, ¿no?, para el incanismo. Entonces, ¿qué es lo que se cree en toda esta época? Una nueva imagen del indio, ¿no? Una imagen pues del indio que necesita ser civilizado, ¿no es cierto?, y que hay que alejarlo de los incas porque los incas se han perdido. Hay ciudades perdidas y no se puede saber nada de los incas, pero sí son grandiosos, ¿no es cierto? Y se emplea a los incas como los jesuitas contra los españoles, los norteamericanos contra los españoles, pero esta vez los norteamericanos se dicen que van a ser los que los van a civilizar, porque la cultura norteamericana es la nueva civilización. Y así se cree entonces con estos grandes hombres de la escuela cusqueña, de la generación del 900, estos grandes intelectuales, ¿no?, y políticos, ¿no?, esta imagen y este invento de los incas. ¿Qué les pareció? ¿Los he aburrido? No, profesor, está muy buena la historia. Son datos que no conocía.
un paralelismo lejano, pero bastante obvio, eh, bastante parecido. Me parece justo lo que usted menciona, que decidieron separar a los indios de los incas, esos dos conceptos para poder civilizarlos, por así decirlo. Entonces, al momento de deshumanizarlos, también pienso que ha sido una estrategia bastante bien pensada. No me parece correcta, pero sí, pero funciona para el poder, ¿no? El momento del claro, funciona es para el una poder. Estrategia bastante ¿Ustedes han visto la película En busca del tesoro de los incas con Charlton Heston y Mazumak? El primer Indiana Jones, ¿no es cierto?, que se filma aquí en Cusco cuando el aeropuerto era todavía donde es ahora el seguro, el hospital del seguro, donde ahora es la cancha de frontón. ¿Conocen la cancha de frontón del complejo deportivo? ¿Sí? Ahí aterrizaban los aviones ahí y terminaban de repostar donde ahora está esa chicharronería, donde venden cancacho, en esquinita del seguro que va hacia Anselmo Álvarez, que va hacia la universidad. Ahí era la oficina de Fawcett. Entonces los aviones aterrizaban ahí, Lanza, Fawcett, y ahí era el aeropuerto. Entonces todavía se ve ese aeropuerto, ¿no es cierto?, el año 51, ¿no?, donde pues Charlton Heston, ¿no es el que hace de los 10 mandamientos? No sé si se acuerdan de este actor, ustedes, Charlton Heston, los 10 mandamientos, Ben-Hur, ¿han visto? Sí, en Semana Santa. Sí, maestro. Charlton Heston, ¿no? Un gran que murió incluso defendiendo el derecho a las armas, porque las armas en Norteamérica es para liberarse de cualquier oprobio, pero ahora lo utilizan los fascistas, ¿no?, contra los negros, el Ku Klux Klan, y contra los supremacistas, contra el resto. Bueno, entonces que terminó mal Charlton Heston, ¿no?, de supremacista, de neonazi. Fíjate tantas cosas que ha hecho, tantos papeles lindos como su vejez, ¿no? Entonces miren, este es un pues gringo que viene, ¿no?, como siempre, machista. Yo caso mujeres, ¿no?, una chica que viene de Bolivia, que está escapando del narcotráfico, ¿no?, y bueno, pues él va a descubrir el tesoro de los incas, el tesoro que según el cual va a renacer el imperio de los incas, ¿no? Y ahí pues lo pone a esto, ¿no?, a Imazuma hablando, ¿no?, cantando música andina según ella, ¿no? ¿Qué andina tiene? No. O sea, más es música africana, medio mambo, medio centroamericana, con rasgos caribeños de las tribus, ¿eh? Entonces, tú te das cuenta en esa película, ¿no?, cómo te presentan lo inca como pues lo perdido en Machu Picchu, ¿no? Reivindican Machu Picchu porque es Norteamérica, ¿no? Es fuerte la película, fuerte. Tienen que ver esa película, sí o sí, ¿no? Y la Imazuma que canta a la mamacuna, ¿no es cierto?, según ella, y hay indígenas con sus chucus en plena Machu Picchu, con su sombrero, de la puna, y ni siquiera tienen idea de lo que es, ¿no?, el campesino, y está cantando una música supuestamente andina. Vean esa película para que noten la distorsión que hay sobre la historia, ¿no? Cómo nos... La grande de Transformers, y pude ver cómo habían hecho tipo un pasacalle con carrozas que tenían jaguares y cosas así, y se veía que todo era muy estereotipado, ¿no? Así, demasiado estereotipado para la película. Querían hacer ver a la cultura inca como que adoradores de jaguares, sí, al sol, y todo ese tipo de conceptos que al final la gente que no conoce sobre la cultura, digamos, en Europa, en otros países, van a pensar que así es la cultura. Claro. ¿No? O sea, la cultura de los incas, así. Se van a quedar con eso. Claro. La industria hollywoodense es así. Y aparte está remontada también en décadas atrás. O sea, la misma película está remontada en décadas atrás. Entonces, han puesto a pasar calles y han intentado hacer todo lo posible para que se vea de otra época. Claro que también hay que entender que la industria hollywoodense siempre ha sido muy transgresora en el aspecto de, de las culturas. Muchas veces, inclusive en Indiana Jones, llegaron a decir que
el Paititi estaba en México, entonces son cosas bastante alarmantes, y Sí. es alarmante que Hollywood, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, siga transgrediendo la realidad y sigue invisibilizando la verdad de todas las culturas Así es, ¿no? latinoamericanas. Y esta película burda que se llama, no sé si han visto Apocalipto, ¿no? ¿Vieron Apocalipto? ¿Sí? ¿Apocalipto vieron esta película? ¿Sí? Sí, Yo sí, deberían profe. ser como Brutal. en China, que no permiten que tergiversen la historia. Pues. Brutal. ¿Y quién lo dirige Apocalipto? Un alcohólico, fanático, metodista, ¿no? Este gran actor que hizo un buen papel en Corazón Valiente, ¿no? Mel Gibson, ¿no? Termina haciendo una película patriotera en el Patriota, patriotera la película, ya hay un poco más, ya, ¿no es cierto?, lo manda con cohetes a Estados Unidos como modelo, y termina haciendo Apocalipto para, justamente en la época en que están votando, ¿no es cierto?, a los mexicanos que están pensando en un muro, ¿no? O sea, que tú hayas hecho tus perradas de joven, bacán, ¿no? Pero que a los 40, 35, 40, sigas en ese plan, no pues. Ya, pues uno a veces se mete, yo no conozco eso, no sé qué es, ¿no? Uno se mete un porro, un trago, no sé qué, una cierta adicción. Ya, pero tienes que cortar pues, a los 35 más, ¿no? Cuando tienes responsabilidades. Le dicen Antonov porque son viejos y siguen volando, ¿no? Entonces estos dos alcohólicos y metodistas, ¿no? Han hecho estupideces contra la cultura mundial, ¿no? Han hecho esta película y todo ello. Entonces fíjate cómo siguen distorsionando. Resultan ser falsas, pero no en vano existe aquel dicho que dice que la historia lo escriben los vencedores, así que los que ganan nos van a contar lo que ellos van a querer. Ajá. Lamentablemente. Pero también existe una historia falsa de los vencidos. También existe una historia falsa de otros que tienen otros intereses. Entonces yo creo que hay que alimentarse de todas ellas, como están haciendo en el paper, y que ustedes saquen su conclusión, ¿no? Entonces, Martín Romero tiene su conclusión sobre esta historia, ¿no? Les he dado mi conclusión, ¿no? Pero no me crean, ¿no? Lo que yo les pido más bien es que sigan mi método, ¿no? Sigan mi método que les va a servir, ¿no? Porque yo tengo también mi corazoncito, yo tengo broncas contra los indigenistas, porque yo he visto a mi madre, que era una señora alta, blancona, bien guapa, que era de una aristocracia, ¿no es cierto?, y que hacía vestidos incas, modas incas, porque ella era muy guapa, y con sus amigas, pero maltrataba a la chica que nos atendía en la casa, ¿no es cierto? Entonces yo he visto esa contradicción, he visto cómo la gente que se llena la boca de inca, ¿no es cierto?, pues maltrata a la gente, cholea. Entonces, por fin no eres íntegro, ¿no? Y yo he visto cómo, ¿no es cierto?, el comunismo de cerca pregona una cosa, pero hace otra. Entonces he sido víctima de eso, se me han cerrado las puertas. Entonces tengo un algo contra este discurso, ¿no? He visto su hipocresía, he visto cómo utilizan, cómo manejan, ¿no? Y la lectura que les he puesto, ¿no? De este libro de Orcopata, de Beverley, este antropólogo norteamericano que denuncia cómo los indigenistas en realidad jugaban para su molino, ¿no? En realidad no tenían ningún compromiso con el indígena, ándate, ellos hablaban para que ellos se encumbraran, el mismo Valcárcel que hemos visto, ¿no? Y todos estos intelectuales en realidad hablaban por los indios como hijos menores, pero ellos se encumbraban, ¿no? Entonces era una especie de lo que pongo, ¿no?, en la plataforma, una celada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con esto, no creernos todo y ver y ser críticos, ¿no? No concluir a este o a este, no, yo los comprendo, han visto, yo tengo una comprensión para Jair Ambinga, necesitaba hacer eso, Norteamérica necesitaba conocer más cosas y no quedarnos con lo que nos enseñan, con lo que aprendemos así por aprender, sino que tenemos que investigar más para conocer mejores cosas o ver otras perspectivas mucho diferentes a la que nosotros creemos. Les he mandado un videíto
la necesidad de aprender cosas innecesarias sobre la universidad, no sé si se acuerdan, que el profesor debe generar herejes, pensadores, más que meter conocimientos que no son insignificantes. No, es el conocimiento, tú lo utilizas cuando te conviene, cuando tienes la necesidad, conveniencia en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es porque un conocimiento sin sentido, no viene al caso, ¿no? No sé si se dan cuenta que yo les doy el conocimiento con algo interesante, ¿no? Con un tema que, pucha, suscita, ¿no? Y entonces yo creo que un profesor tiene que ser un formador de herejes, ¿no? Y herejes en el sentido no religioso, ¿no? Porque mis respetos a quienes tienen religión, herejes en el sentido epistemológico, ¿no? De estar siempre criticando y todo ello, ¿no? Entonces esto así es. ¿Qué les parece? Y ya para irnos, para no aburrirlos, Gerald, ¿qué te parece? Cómo nos cambian las ideas sobre los Norteamérica, más que todo Estados Unidos. Me di cuenta, especialmente en esta pandemia, gracias a videos que se realizaban, que muchas personas de Estados Unidos no conocían esto. Cuando les preguntaban dónde estaba América o qué es América, ellos creían que América era solamente su país, o sea, solo Estados Unidos. No conocían que era Norteamérica, Sudamérica, no sabían nada. Es decir, América es Estados Unidos. Y pues eso creo que es una falta de educación, una mala educación en lo que es historia y geografía. Y pues y tampoco conocían los países acá de esta zona de Sudamérica, más que todo lo relacionaban todo con México. Es como le preguntaban, ¿conoces Chile, Perú? Decían, ¿no? ¿Dónde queda eso? Y lo único que ubicaban era México, porque como es el país latinoamericano más cercano a ellos, era lo único que ubicaban. Y además hay que ver los Simpson, ¿no? Donde hace ver lo ignorantes que son y nada más ver la cantidad de muertos antivacuna que está habiendo en Estados Unidos y en Europa. O sea, yo realmente 58 años todavía creía que era el país de la ciencia y todo eso. Pucha, veo las cifras de antivacunas, es brutal, brutal, ¿no? Sí, Luis Alberto. Porque hace poco yo estaba empezando a leer a Michel Foucault, ¿Ya? Foucault y habla sobre los gobiernos, ¿no? Cómo explica qué es la verdad, ¿no? Y la verdad le impone, ¿no? Un estado de gobierno, ¿no? El poder. Porque, claro, el poder del que controla las universidades, las escuelas, Ajá. son sistemas de control. Sí. Y justo. Eso es lo que explicaba. Sí, tienes razón. Fíjate tú que el siglo XIX, ¿no es cierto? Marx, Freud y Nietzsche los llamaban los padres de la sospecha, porque derribaron grandes ideas, ¿no? Porque el poder creó la idea de que, pues, el único Dios era el dinero. Dios había dicho que hay que progresar, hay que aplastar a los demás, hay que, ¿no? ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Le dice Nietzsche, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? Dios no es este, ¿no? Han transformado y pues, comienza a derribar dioses, ¿no? Por eso lo llaman matador de dioses, ¿no? Freud dice, oiga, ¿de dónde sacas tú que la verdad es lo que dices, lo que repites cada día? Más bien yo te puedo demostrar que lo que repites mucho, ¿no? Dime de qué te jactas y te diré de qué careces, es tu verdad. Más bien estás ocultando algo. Pucha, derrumba toda la psicología, ¿no? Y Marx dice, ¿de dónde han sacado que el trabajo es una mercancía? Eso es un invento, ¿no? Entonces comienzan a derribar todos estos mitos, ¿no? Y ahí viene Foucault, ¿no? Que sigue el ejemplo de estos grandes hombres, la escuela de Viena, la escuela de Frankfurt, la posmodernidad, ¿no? Hay que estar al tanto de ello, ¿no? Hay que estar al tanto de esas lecturas, ¿no? Y para no perdernos, ¿no? Finalmente, Arlet y Sisa, nos das una conclusión para irnos, ¿ya? Arlet, ¿qué nos dices para que participes? Participen, por favor. ¿Qué te ha parecido esta tarde, esta clase? Estaba muy interesante la clase, profesor. Sobre todo para ver diferentes puntos de vista y ver los diferentes lados también de la historia, ¿no? Y no solo quedarse con uno y aferrarse a esa idea.
Perfecto, entonces te sirve para tu vida, para tu paper, para ver cómo se critica, ¿no es cierto? Te sirve, ¿no es cierto? ¿Sí? Para mirar otras cosas, más allá de lo obvio, para abrir tu horizonte, para ir más allá, para avanzar en la vida. ¿Cómo vas a avanzar en la vida si ves lo mismo? Tienes que de vez en cuando irte un ratito, volar un poco más arribita y ver y criticar para seguir viendo, porque no te vas a estancar en la vida, no vas a tener aspiraciones, ni económicas, ni profesionales, ni sociales, ni siquiera tu felicidad, ¿no? Entonces, yo les estoy invocando este pensamiento justo para que tengan vida plena, porque pleno es el que ve más arriba, el que ve sus errores, las corrige, los supera, el que ve más allá de lo obvio, levanta la cabeza, vuela un poquito con la mente y ve el panorama, ¿no es cierto? La ardillita mira un pedacito, ¿no es cierto?, de la nuez y las piedritas, pero el águila mira el panorama, mira el bosque, allá por allá voy, ve otros bosques, hay que salir un poquito del país, si no puedes salir, entonces por lo menos vuela junto con los intelectuales de extranjero, los mejores del mundo, ve otros mundos, no solo que en otros sitios espaciales, sino también otros mundos mentales, otros mundos de tu vida, de tu proyecto, ¿no es cierto? A eso yo voy, pues eso les contribuye este curso, ¿no es cierto? La antropología sirve para eso, es un ejercicio epistemológico de la realidad, ¿no? Le sirve para vuestra vida, le sirve para vuestro arte, para ver otras cosas, inspirarse en temas, ser más profundos, ¿no? Eso es más que una nota, un paper, es datos tales. En el fondo les estoy dando esta herramienta, ¿no? Bien, Sisa, si no hay otra intervención más, alguna idea, ya estamos cansados, con el cierre que haga Sisa, nos vamos. Una conclusión, una especie de conclusión y ideas para lo que viene. Bueno, maestro, como todas las sesiones, siempre ha sido bastante interesante. Las sesiones, algo que me gusta particularmente de las sesiones es que no son retóricas, que todos participamos, que todos intervenimos y que es importante compartir nuestras opiniones. Hoy en la sesión hemos tocado temas importantes y algo que personalmente me gusta rescatar bastante es el tema de la música y su preponderancia en la cultura. Y como anteriormente le había mencionado, yo conocí esta agrupación gracias a otro docente y me parece importante porque ha sido una agrupación que ha presentado temas sociales en cada una de sus canciones, que tiene El pueblo unido jamás será vencido, el himno que toda Latinoamérica utiliza en sus protestas. Entonces es importante entender el vínculo que tiene la cultura y las manifestaciones artísticas con la sociedad y con el momento político que cada país atraviesa. Es importante entenderlo. También el paralelismo con el cine que usted mencionaba, con lo de Imazuma y con el otro actor. Entonces, hay que entender que nosotros, hay que entender que las manifestaciones culturales son la representación de cada uno de los momentos de nuestra historia, de nuestros países y de nuestros declives o victorias como nación, como sociedad, y que estas manifestaciones culturales permanecen para la posteridad. Entonces, muchas veces, gracias a que usted utiliza este tipo de manifestaciones artísticas, es que nosotros podemos aprender con dinamismo y podemos entender que el arte está vinculado totalmente con la sociedad y con los momentos históricos. Por otra parte, también cabe señalar que es bastante interesante lo que nos menciona acerca de la propaganda que hizo Estados Unidos, o la propaganda que se hizo para separar el concepto del indio de los incas, que se transformó este concepto por conveniencia de otros mandos, de otras personas, que no fue bueno para nosotros, que no está bien, pero que sin embargo ha sido una estrategia bastante astuta y admirable desde ese aspecto. Perfecto. Y bueno, maestro, para finalizar, agradecer que nuestra sesión sea tan dinámica, que es algo que rara vez podemos encontrar como estudiantes. Pero no, virtuales es muy... Pero tú no has dicho nada de mi revelación, de sobrino de Abimael, mi vida con Sendero, ¿no? Bueno. Eso, ¿cómo te ha caído? ¿Cómo les ha caído? ¿Ah?
A mí no me cayó mal, maestro. De hecho, muchas personas que buscan conocer, muchas veces que buscan transmitir conocimientos, que buscan estar informados, muchos historiadores que siempre van a estar involucrados con corrientes políticas. El año pasado, no, hace unos 3 años, también estuvimos participando dentro de un simposio de historia del arte, entonces dentro de la organización. Y muchos de los ponentes que venían de Polonia, que venían de Europa, eran abiertamente comunistas. Entonces, creo que muchas veces hay que olvidarnos de banderas políticas para poder entender qué hay más allá. Y si es que a veces tenemos que involucrarnos, o si es que sabemos más por habernos involucrado con diferentes corrientes políticas, pues qué mejor saber más, involucrarse en la labor de educador, hasta el punto de involucrarse también con diferentes realidades. Entonces, personalmente es algo que me parece admirable. No simpatizo, obviamente. Yo tampoco. Yo soy liberal social. No, nunca he estado, nunca he estado. O sea, te cuento, les he contado mi contacto, mis vivencias con ellos, ¿no? Lo que no quiere decir que yo sea, ¿no? Claro, muchas veces es importante separar eso. Sí. Nosotros también podemos conocer y podemos leer también a los autores que sin la necesidad de estar de acuerdo con toda esa ideología. Es más, yo he combatido personalmente, militarmente, he combatido cara a cara, coño, no, pues de lejos. Los he combatido con pistola, con petardos. Ya después les voy a contar, hasta mi familia ha tenido víctima de esto, ¿no? Entonces, no, yo no soy de esos, sino que les cuento mi experiencia de cómo los conozco, ¿no? Maestro. Y bueno, a mí personalmente me pareció bastante importante, porque así también usted nos brinda información bastante fidedigna, bastante real, y si es que ha estado usted cercano a todo ese entorno, nos abre las puertas a ese universo también para entenderlo y para utilizarlo como una vía de adquirir conocimiento. Y usted, en su labor de educador, es bastante admirable que comparte inclusive esos detalles personales con nosotros. Muchas gracias, Isa. Lindo resumen y gracias por estas palabras. Si alguien más quiere decir algo, con gusto, para ya despedirnos. Ya deben estar en la cena ahí esperando, descansar, hacer otras cosas y una linda tarde para mí. Yo aprendo tanto con ustedes también. También yo me enseño a mí mismo y me reciclo, ¿no? Hago y rehago los PPTs, ¿no? Les reconstruyo después de la clase y aprendo tanto, y gracias también a ustedes, ¿no? Si no hay nada más que decir, como siempre les agradecería, me pongan letritas, y eso también considero, ¿no es cierto? Y críticas también, por favor, con gusto, porque me alimenta y me enseñan ustedes, ¿no? Porque yo veo desde acá y ustedes lo ven desde el otro lado, desde diferentes formas. Mis limitaciones también, díganme, ¿no? ¿Qué cosa más quisiera que haga? Porque yo no soy perfecto, les puede gustar las clases y todo ello, ¿no? Dieguito. Sí, Diego. Profesor, una sugerencia, al menos a nivel personal. Si fuera pues que en el grupo de WhatsApp los videitos que lo comparta, digamos, desde su número personal, porque cuando llegan mensajes de otros números, normalmente los ignoro, ¿no? Digamos, si usted lo envía con su propio número, me va a salir el profesor Romero Pacheco compartió tal así, y le voy a prestar un poquito más de atención, ¿no? Porque a veces se pasa desapercibido el mensajito porque sale con un número que no tengo acá. Claro, son las delegadas, son las señoritas delegadas que, digamos, me ayudan en eso, ¿no? Son personas muy lindas a quienes les ayudo, y a veces les doy a ellas para que al mismo tiempo que lo distribuyan también, digamos, ayuden a leerlos, a recordar. Pero no te preocupes, yo también voy a mandar de mi número, y a las señoritas delegadas yo quiero agradecerles mucho este trabajo que hacen, que me ayudan, que me están dando soporte, ¿no? Y no te preocupes, Diego, lo voy a hacer así. Y más bien quiero
agradecer a las delegadas que los estoy molestando, les pido información sobre tal alumno que no asiste, o dímelos, que presenten como sea el trabajo, que lo suban, porque ya están revisando las autoridades, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho, mucho a las delegadas.